Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante de Magnus Carlsen que en el movimiento número 10 hace un sacrificio espectacular de dama. Esta partida fue en formato de bala, eso quiere decir que los dos jugadores solamente tienen un minuto. Jugó contra un usuario que tiene como una hoodie, como un suétercito y no se le muestra su identidad. Se llama GM Arca 50, se desconoce quién sea este jugador. Jugó contra Magnus Carlsen. Magnus tiene las piezas blancas, empezó con la apertura peón dama. Inmediatamente Arca jugó con el caballo a F6 y aquí inmediatamente Magnus hizo un movimiento poco común, poco tradicional, el avance del peón C. Inmediatamente Arca lanza el peón de C5 para generar complicaciones y atacar el centro de Magnus. Magnus continúa con su desarrollo, coloca su otro caballo en F3. Inmediatamente Arca coloca un peón en el centro para evitar cualquier clase de avance por parte de Magnus. Magnus inmediatamente intercambia el peón a C5. Arca desarrolla su otro caballo y Magnus inmediatamente sostiene o defiende el peón con el avance de AB4. Se ve un poco extraño esa estructura tan pronto, pero recuerden que es una partida de ajedrez de un minuto por jugador. Es muy rápido cuando tienen que pensar en las jugadas. Inmediatamente Arca coloca el peón en E5 y fíjense qué bonito centro tiene Arca 50. Magnus sostiene los peones para que no haya ninguna clase de debilidad, y esto estratégicamente va a tener un problema Magnus. ¿Por qué? Por tener tantos peones en un ala, en el ala de dama, va a descuidar las casillas centrales de Arca. Inmediatamente Arca en este momento tenía la posibilidad de hacer un movimiento natural, como por ejemplo desarrollar su alfil y enrocarse, pero decidió complicar la partida. Inmediatamente lanza el peón a E4, amenazando al caballo de Magnus muy rápidamente. Magnus se coloca en D4 simplemente, y esta es una de las jugadas más importantes de la apertura. Inmediatamente Arca aprovecha que el peón de E no ha avanzado y de cierta manera lo tiene clavado este peón, porque atrás se encuentra la dama y muy pronto nos vamos a dar cuenta qué complicaciones genera ese alfil. Magnus desarrolla su alfil igualmente a G5. Arca coloca su caballo en E5 y ya empieza a generar muchas complicaciones. El siguiente movimiento que hace Magnus le puse un signo de dudoso, como un signo de que puede ser una buena jugada, puede ser una jugada muy mala. Pongan atención y fíjense lo mala que puede llegar a ser esta jugada por el siguiente movimiento que hace Arca. Arca 50 inmediatamente da un jaque al rey de Magnus, aprovechándose que el peón de E se encuentra clavado y prácticamente si se lo come, perdería la dama. Y aquí es donde viene el sacrificio espectacular de Magnus. Magnus piensa 2 segundos, se demora en decidir y tomar la decisión de sacrificar la dama, increíblemente. Aquí hay una variante que seguramente en esos 2 segundos Magnus pudo calcular, pero de todas maneras en esta posición, si hay una defensa perfecta, el movimiento correcto hubiera sido rey a D2. Esto hubiera sido una defensa perfecta, ya que la situación se encuentra bastante complicada. La partida hubiera continuado de la siguiente manera: el caballo F2 dándole un doblete a la dama y a la torre. La dama hubiera venido a esa posición, inmediatamente hubiera venido un avance del peón a E3 con jaque, y muy seguramente lo más seguro hubiera sido comer con el rey por parte de las piezas blancas, porque regresar con el alfil era desclavar el caballo y eso hubiera sido mucho más malo. Inmediatamente las negras hubieran continuado tomando la torre, generaron un intercambio, y en esta posición es imposible decir que las piezas blancas no se encuentran mal, porque su rey se encontraría en E3 en una posición muy mala. Esto seguramente lo calculó Magnus en 2 segundos y dijo no me conviene, y decidió hacer la heroica dama por D3.
increíble, prácticamente intercambia una dama por 2 piezas menores. Inmediatamente accede Arkham y se come el alfil. Magnus se come el otro alfil. Se genera el intercambio de peones en E2. Magnus retoma con el alfil. Inmediatamente avanza el peón de H para expulsar el alfil de Magnus, para que se encuentra clavado a la dama, el caballo a la dama. Y Magnus continúa desarrollando sus piezas. ¿Por qué no se puede comer este alfil? No era necesario amenazarlo porque era imposible comérselo, por eso es una imprecisión por parte de Arkham. Pero vamos, es un minuto, no tienen tanto tiempo para pensar. Porque este peón está clavado, porque la torre se encuentra colgando, así que es una imprecisión por parte de Arkham. Magnus continúa con su desarrollo, sin ninguna clase de prisa. Ahora sí, Arkham continúa con su desarrollo, ya tiene preparado su enroque. Todavía no se puede capturar este alfil porque la torre sigue colgando. En este momento Magnus se enroca, Arkham 50 se enroca y ahora sí es una amenaza del alfil de Magnus. Magnus regresa a E3 y vamos a ver cómo continúa la partida. Inmediatamente Arkham posiciona mejor su caballo, lo deja en una posición muy centralizado, ofreciendo el intercambio. Magnus intercambia las piezas. Inmediatamente Magnus empieza a generar complicaciones, quita su alfil, lo aparta y descubre un ataque contra la dama de Arkham 50. Arkham coloca su dama en C2. Inmediatamente Magnus empieza a generar complicaciones. Coloca su alfil en D4 y está tocando 2 veces el punto crítico del enroque de Arkham. Y es muy complicado ahorita buscar una muy buena defensa. Arkham da un jaque intermedio, da un jaque antes de buscar cómo defender la posición. El rey de Magnus se mueve simplemente a C2 y aquí Arkham debilita mucho más el enroque. Se avanza el peón F, esto obstaculiza el poder del alfil de Magnus, pero por el contrario debilita toda esta diagonal e inmediatamente Magnus va a castigar, le da un jaque al rey de Arkham. Arkham se va a la esquina y aquí podemos tomar una pausa y analizar lo que ha pasado en esta partida. Podemos notar la compensación que tiene Magnus a cambio de tener una dama de menos. Tiene los 2 alfiles muy activos, el caballo de F5 es muy bueno, las 2 torres de Magnus están siendo muy activas y parece que hay una gran compensación por la desventaja de material que tiene hasta este momento Magnus. Vamos a ver cómo remata porque no va a ser sencillo, debido a que la dama de Arkham se encuentra muy cerca y el rey de Magnus se encuentra bastante desnudo, realmente no se encuentra tan protegido. Magnus continúa mejorando su caballo, lo vuelve un caballo lechuguero en el cual prácticamente es inexpulsable y al mismo tiempo amenaza el peón de E4. Arkham no le importa el material, sabe que tiene muchísima ventaja, lo que necesita hacer es activar sus piezas y le dio prioridad a activar sus piezas por encima del material. Magnus agarra el material, Arkham 50 centraliza sus 2 torres. Creo que es una buena estrategia centralizar sus torres. Magnus simplemente defiende el caballo y dice: tranquilo, puerca, todo tranquilo. Inmediatamente Arkham ahora sí pone en marcha su dama y su alfil para buscar complicaciones. Magnus se aleja lo más posible de toda esta diagonal donde puede entrar la dama y Arkham inmediatamente empieza a generar contrajuego. ¿Por qué? Porque se da cuenta que lo que tiene que hacer es debilitar la estructura de peones que está defendiendo al rey y prácticamente con las 2 torres y la dama prácticamente va a ser muy fácil rematar al rey de Magnus. Magnus inmediatamente coloca su caballo en D6 amenazando a la torre de Arkham. Arkham simplemente la cubre, pero ya viene táctica y en este momento se notan las debilidades que tiene Arkham. Magnus da un jaque, coloca su caballo en F7, da un jaque y amenaza a la torre. Es obligado prácticamente que lo intercambie la calidad, la torre por el alfil. Y Arkham aprovecha para debilitar más la estructura de peones
de Magnus. Magnus simplemente retoma, pero ya se abrió, fíjense cómo ya se abrió la columna A y Arkham inmediatamente va a buscar todo tipo de contrajuegos por esa columna. Regresa con la intención de atacar por esta columna. Muy pronto vamos a ver cuáles son sus intenciones. Al mismo tiempo amenazaba al alfil de Magnus, y Magnus, como se da cuenta que la dama se encuentra muy activa, le conviene más tener a este alfil cerca para cubrir todas las casillas blancas para defender. Arkham continúa centralizando su dama. La intención es muy clara, venir con la torre y con la dama a presionar al enroque o a la posición del rey de Magnus. Magnus se toma el tiempo, fíjense qué buen movimiento, se toma el tiempo de continuar generando amenazas. Arkham inmediatamente centraliza su torre o la coloca en la columna A, inmediatamente está empezando a amenazar entrar en la posición. Magnus bloquea esa diagonal con el peón de B6. Arkham se va hacia atrás y vuelve a amenazar una entrada con la dama apoyada de la torre, y Magnus inmediatamente hace un movimiento muy bueno, coloca su torre en E con la intención de doblar sus torres y tratar de generar alguna clase de contrajuego. Arkham ya entra a la posición de Magnus. Vaya que está emocionante la partida, parece que se le está cayendo el mundo a Magnus, y fíjense qué movimiento tan bueno hace Magnus. Magnus, antes de que Arkham le dé jaque y lo desestabilice, Magnus hace un movimiento en el cual se anticipa a los golpes y se coloca a su rey. Lo más seguro en la posición es alejarse un poquito, y fíjense qué movimiento tan bueno hace. Arkham inmediatamente da un jaque y Magnus se cubre con el alfil. Esto es lo que estaba buscando Magnus, hacerse un lado y tratar de cubrirse con sus piezas. Obviamente deja débil el peón de B, se lo come Arkham, pero Magnus cumple con su objetivo, que es doblar sus torres y generar alguna clase de contrajuego por la última fila. Arkham continúa amenazando, fíjense qué interesante, ahora está amenazando jaque con la torre, con la dama, el alfil prácticamente está tocado. Magnus da un jaque, Arkham mueve su rey a H7, inmediatamente Magnus hace un movimiento muy interesante con mucho veneno. ¿Por qué? Porque se quita de la amenaza. Al mismo tiempo este alfil sigue protegiendo este punto para que la dama no entre, y al mismo tiempo ya empieza a amenazar temas de jaque en F5 para atacar al rey por estas filas, por esta fila de las casillas, esta diagonal de casillas blancas. Arkham hace el movimiento de rey en G6 y este es un error. Este es quizás el error garrafal de la partida, porque Magnus simplemente da un jaque, lo obliga a irse y remata la partida. Obviamente Arkham ya no tenía mucho tiempo, ya estaba muy limitado, pero si hubiera tenido un par de segundos más, esta partida se hubiera vuelto mucho más loca por la siguiente continuación. Si Arkham no hubiera hecho este movimiento, hubiera hecho un movimiento, por ejemplo, este hubiera sido el mejor movimiento. Arkham 50 hubiera dado un jaque al rey de Magnus, aprovechando que se encuentra desvalido. El rey de Magnus tenía que verse prácticamente obligado a venirse a B y hubiera venido un sacrificio de alfil. Este alfil no sé, se puede tomar con el rey o se puede tomar con la torre. Si se toma con la torre de E caería. Si toma con el rey, inmediatamente vendría un jaque por la primera fila, se quitaría el rey, se toma la torre y vendría una descubierta muy interesante. Con el alfil y tomando la torre con un jaque, se hubiera cubierto las piezas negras con el peón. Esto hubiera pasado. Obviamente el alfil se iba a sacrificar de todas maneras, así que se lleva un peón más. Inmediatamente la partida hubiera terminado de la siguiente manera: si Arkham 50 hubiera tomado la mejor decisión, y aquí podemos decir que hay bastante equilibrio, prácticamente la dama iba a ser lo equivalente, por así decirlo, a un alfil y una torre, y las piezas blancas tienen dos peones de más. Iba a ser una partida muy complicada en el cual probablemente las piezas blancas se encontraran mejor, pero bueno, espero que les haya gustado esta partida. Sin duda alguna fue una partida muy bonita. Les voy a dejar aquí más partidas que estoy seguro que les van a gustar, y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.